Bienvenidos al primer capítulo de la Ley Primera Podcast. Vamos a llamarlo piloto. Presentate, Santi. Bueno, mi nombre es Santiago Sousa, soy de Artigas, tengo 25 años, soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología trabajo actualmente en un laboratorio de biología molecular que se llama Genexa. Y bueno, nada, Marce. Bueno, me llamo Marcelo Sousa, somos hermanos, también soy de Artigas. Estudié medicina, me recibí de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Tengo 30 años recién cumplidos, yo digo que los 30 son los nuevos 20. Y bueno, un poco la idea, primero, ¿por qué capítulo piloto? En realidad capítulo piloto porque siempre cuando veíamos una serie veía que decía capítulo piloto, era el capítulo primero de la serie. A modo simbólico nomás, para ponerle un nombre. Y bueno, este va a ser el primer capítulo que no tenga invitados, porque en realidad la idea del podcast es traer a alguien que nos ilustre y que nos tenga algo para decir o que de alguna manera sea un invitado por algo en especial. Ahora, otra aclaración también es que esto, yo creo que la impronta que tiene que tener el podcast es que es algo totalmente informal. Yo me puedo equivocar y que esto se puede caer y no hay problema. Acá lo que nosotros queremos transmitir es, más allá de una idea, a mí por qué me sale el podcast, por qué la idea de hacer un podcast, es porque yo creo que en los años que tengo he aprendido cosas o he visto cosas o me he informado, me he ilustrado, he tomado decisiones a lo largo de mi vida que me han llevado a ser un poco más feliz o me han... A ver, me he equivocado, pero también he tomado caminos por el buen camino, el camino de la luz, como por así decirlo, digo. Pero gracias a que vi cierta información o tuve ciertas charlas, discusiones que me han ayudado en ciertos momentos de la vida, yo creo que el podcast es una herramienta fundamental, que es nueva, por eso yo creo que el uruguayo mucho no se mete ahí, no se tira, y bueno, además que somos pocos también, ¿no? Sí, yo creo que en realidad la idea de hacer el podcast surgió para empezar a hacer contenido. Y mismo que nosotros nos gusta, no sé, algo que tenemos en común es que nos gusta jugar a la computadora. Claro, pero ¿por qué hacer contenido? Hacer contenido para que la gente, como vos dijiste recién, pueda saber tus experiencias y aprender de ello. Claro, ahí va, ahí va. En realidad, no sé, a nosotros, por ejemplo, nos gusta jugar a la computadora y en cierto momento nos cuestionamos y por qué no empezar a hacer un video en Twitch, stream en Twitch, por ejemplo, jugando a la computadora. Y nada, yo creo que el podcast lo empecé a consumir hace un par de años atrás. Conocí el de Joe Rogan Experience, se llama, que es un loco comediante estadounidense, que la idea de él también es invitar a gente y que puedan dar su punto de vista de la vida, de si hay una noticia medio de la actualidad que se la pueda comentar. Y nada, eso, la idea del podcast es hacer conocer a los uruguayos a personas que capaz no los conocen y dar nuevos puntos de vista. Sí, a ellos no lo cerraría, o sea, no solo uruguayos, sino, por ejemplo, ya quiero pegar el primer spoiler, claro, que nuestra primera invitada no es uruguaya. Es verdad, es verdad. Y no quiero hablar mucho más, no quiero meterme mucho más en ese tema, porque quiero que sea un poco sorpresa. Pero digo, volviendo a eso, yo creo que el podcast en realidad sale, ¿por qué un podcast nosotros dos juntos y por qué Ley Primera? Y yo creo que un poco va en las generaciones que estamos viviendo, que somos millennials. Yo creo que yo soy millennial, creo que vos también. Sí, sí. Pero de la manera que nosotros nos informamos, nosotros no agarramos más el periódico, el diario, no lo vemos más. Ni siquiera miramos la televisión, o capaz que sí lo hacíamos hace un tiempo atrás. Ahora lo que hacemos es, estoy yendo al laburo, me pongo los auriculares y me escucho un podcast o me pongo a ver un podcast. Digo, es una manera mucho más precisa y accesible de obtener información. Que acá es como cuando quiero hablar de la herramienta. La herramienta es, ok, yo, a ver, por ejemplo, ¿no? Hice la facultad de medicina y
más allá de que veo la letra chiquita de la propaganda de tabaco que dice fumar es perjudicial para la salud. Capaz que yo me ilustré, pude estudiar un poco más y tengo un poco más de información y he visto la otra cara de los pacientes que consumen y después están en una situación que no sale en ninguna propaganda. Entonces me parece un poco, bueno, como consumimos esa información, tratar un poco de, nosotros tenemos algo para decir, conocemos a gente que pueda llegar a darnos alguna buena Buen punto de vista. a buen punto de vista, claro, ahí va, o sea, yo creo que acá el punto es sumarle una nueva perspectiva, ponerle un nuevo punto de ver las cosas, una nueva óptica. Después, el que esté escuchando ahí del otro lado va a decir, sí, mira, ¿sabes qué? Yo sé que el cigarrillo hace mal, pero prefiero seguir fumando, o capaz que no, capaz que acá de 4 o 5 capítulos invitamos a alguien para hablar del cigarrillo y cómo salir de la adicción, y, y le quedo retumbando algo en la cabeza y bueno, dice, sí, capaz que antes de mirar el capítulo no lo había pensado, ya lo había pensado, pero no me había puesto las pilas para empezar a pensar de dejar de fumar. Y después, 2, 3 capítulos después, nos vuelve a ver, viene alguien que machaca un poco más ese tema y facilita alguna línea o algún grupo para cesación tabáquica. A mí me parece que eh, no sé qué tan estructurado vamos a hacer con la lista de temas a tocar, pero me gustaría decir que ustedes me preguntan, ¿y vos qué pretendés del podcast? Eso. A mí me gustaría, si yo el día de mañana salgo a la calle y me dice, ¿qué haces, loco? ¿Todo bien? La verdad dejé de fumar gracias a tus 2 o 3 capítulos que hiciste. Ya con eso ya cumplí con la patria, como quien dice. En Así, realidad sí, yo creo que el objetivo del podcast también es eso, porque vos muchas veces tenés conversaciones que te cambian, mismo con tus amigos o con una persona que la conoces en un bar, en cualquier lugar, y esas conversaciones tienen contenido y nunca se las graban. Eso me parece que es algo que el podcast que queremos hacer de Ley Primera es llegar a las personas con un buen contenido. claro, es que en realidad, bueno, tengo acá un par de cosas Dale. para hablar. Creo que el primer punto es ¿por qué ley primera? A mí me parece que este punto es que nosotros queremos ilustrar, vaya así como dice nuestro prócer Artigas, que seamos tan ilustres como valientes. Pero, ¿ilustrar de qué manera? O sea, que tenga una impronta de hermanos, que Sí, sí. así como nosotros los supimos ser unidos, y esa es la ley primera, y ahí queda la estampa la asignatura escrita de la impronta de nuestro podcast, me gustaría que esa actitud de hermanos, de buenos hermanos que se llevan bien, me gustaría que la gente que escuchase este podcast, que el día de mañana, no sé, en vez de levantarse con el pie izquierdo y preferir quejarse de algo o ya arrancar a putear o en esa mala, como quien se dice, en esa aura mala, que lo piense 2 o 3 segundos antes de ir por ese camino y decir capaz, che, y si tengo una buena acción en vez de una mala, o si tengo una buena acción sin esperar nada a cambio, yo qué sé, yo creo que así fue como se elaboró nuestra buena amistad entre hermanos. Y Sí, sí. fue tipo una buena y después al rato recibí una buena y tipo fue como el karma, no instantáneo, pero fue el karma, es algo que yo lo creo y me parece que predicar con La ese unión. ejemplo de hacer algo, yo creo que el karma sí, o sea, vos haces las cosas bien y después el universo conspira a tu favor y te las devuelve. Así como, bueno, si haces de las malas también, ¿no? Sí, hoy. Después, ¿para qué? A mí me parece que para qué es, bueno, un poco lo que hablamos un poco atrás, ¿no? Es para ilustrar, para concientizar, para informar sobre temas múltiples. A ver, Sí, eso en realidad, más de un amigo que le comenté que íbamos a hacer el podcast me preguntó, bueno, ¿y de qué va a constar el podcast? En realidad lo que queremos hacer con Marce es cultura general, digamos, desde un chef de cocina a un creador de contenido, a un jugador de fútbol, a un jugador de los eSports como League of Legends, a un, no sé, a un a uno que hace películas, la idea a un médico, a un científico, eh, él es médico, yo voy a ser biotecnólogo y en realidad
vamos a poder hablar, me parece que con personas también que estén calificadas. Pero nada, la idea es esa, hacer contenido, que me parece que es algo que a mí, desde mi punto de vista, siempre lo quise hacer. Lo que sí nunca me dieron las ganas, no sé si no fueron las ganas, si fue el miedo de hacer contenido o algo, pero bueno, en parte fue más impulso de él de tirarnos al agua y ver cómo sale el podcast. Sí, yo creo que en cierto momento, a ver, esta idea la tenemos de principio de año. Y yo creo que cuesta más en la cabeza hacerte la idea de que vas a salir al aire y que esto va a salir. Entonces, y las luces, y los micrófonos no pueden ser medio pelo, y las cámaras. Bueno, sinceramente acá estamos saliendo bastante precarizados, por así decirlo, porque en realidad lo que yo creo que entiendo que los dos apostamos es que se comparta contenido de valor. Después, el día de mañana, uno se comprará una buena cámara, si amerita, si están los planes. Yo creo que estar en los planes está seguir avanzando y profesionalizando. Si vemos que nos gusta y que Que da estamos resultado. claro, en ese plan. Después, bueno, los micrófonos, ¿viste? Creo que estamos un poquito prolijos con estos micrófonos, con esa lucecita verde, como el Jedi, como el sable del Jedi, somos de los buenos. Maestro Yoda. Bueno, entonces ya está la ley primera, porque nosotros, bueno, entonces digo, más allá de que nosotros tengamos para ilustrar, la idea es que, bueno, que vengan invitados que tengan algo para hablar. Por ejemplo, yo en la previa estuve hablando de cosas así que rápidamente me vienen en la cabeza, me gustaría hablar, bueno, por ejemplo, mi óptica capaz que es un poco más médica, ¿no? Y cómo poder hacer que la gente que esté ahí atrás escuchando les diría uruguayos, pero les diría rioplatense o latinoamericano. Este, ¿por qué la gente fuma? ¿O por qué tomamos alcohol? Y acá quiero hacer un punto y decir que está bien, estudié medicina, soy médico, pero yo quiero que sepan que acá en el podcast soy una persona y soy un ser humano más, con su cultura, con sus creencias, con sus reuniones sociales. Y bueno, yo creo que de acá 2 o 3 capítulos vamos a hablar de lo que es el consumo de alcohol, y cómo la cultura uruguaya lo acepta y lo aplaude, por así decirlo. Tenemos propagandas que te avalan, que es el momento, Sí, que no, la otra consumir. es que en realidad, como no sé con quién fue que hablamos, en la publicidad de la cerveza la gente siempre está feliz. O sea, Claro, no te la van a vender para la mala. Bueno, nosotros dos somos de Artigas, es una cultura más que alcohólica. Este, pero bueno, eso se tocará sí, y en otros capítulos también, claro, en claro. profundidad, El digamos. punto sería invitar a alguien, o no solo una persona, porque yo creo que la impronta de este podcast también va a ser abarcar un tema desde varios puntos de vista. Podemos invitar a un hepatólogo, podemos invitar a una socióloga, podemos invitar, no sé si capaz que sí, a una alguien de marketing, porque en realidad las propagandas es una gran fuerza que tiene para hacernos consumir. Y acá me gustaría dar otro concepto, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros, ¿quién no tomó, no sé si se pueden decir marcas, ¿no? Pero es una bebida gasificada de color negro, que auspicia hasta juegos deportivos, digo. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero Sí, sí. digo, uno consume esa bebida y le da plata a gente, y esa gente invierte ese dinero en hacerte creer que vos sigas por ese camino, que incluso eh, publicita a equipos de fútbol, te hace creer, así como con el alcohol, te hace creer que esa bebida es lo mejor para hacer deporte, que es saludable, que da vida, ¿no? Y a mí me gustaría, por ejemplo, yo acá tuve acá voy a contar un poco de por qué estoy haciendo el podcast, ¿no? Yo, cuando vivía en Artigas, el consumo de esta bebida gasificada estaba, dale, había eso y no había agua sin gas. No había agua, vivíamos en Artigas, un calor
50 40 grados a grados. la sombra, claro, y podía no haber agua fría, pero esa bebida estaba en la heladera y podía estar a media abrir una botella de 2 litros sin gas, pero estaba. Entonces, culturalmente, uno iba por ese camino y ni siquiera se cuestionaba. Y cuando, bueno, uno de los grandes consejos de mi madre fue empezar a tomar agua, no sé qué. Y sí, la primera vez que tomé agua dije, ¿qué es esto? Insulso. No, No agua, sirve. agua toman los viejos, no sé, no la veía por ahí. Y una vez que empezás por ese camino, capaz te cuesta 1, 2 o 3 días o una semana, pero una vez que estás en la segunda semana y tomás agua sin gas y te manejás en esa y te hidratás y hace bien para los riñones y es lo recomendado por la OMS y por la salud y bla, 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 ¿no? Pero una vez que estás ahí y probás un trago de esta bebida, te querés morir, decís, ¿qué es esto? Horrible, dulce. Y ahí entonces un poco es, a veces hacemos las cosas porque vivimos en cierto entorno o porque consumimos cierto canal de televisión que nos hacen creer que eso es lo mejor, pero capaz que no. Entonces, digo, yo no voy a ganar nada porque empieces a tomar agua sin gas, pero capaz a las 2 semanas de que empieces a tomar agua sin gas me vas a agradecer. ¿Por qué? Porque hay 10.000 cosas, desde este, que esa bebida es estimulante, de que a veces la tomas a la noche y no te podés dormir, de que te vas a hacer más saludable desde el punto de vista de la hidratación, del ejercicio físico. O sea, te va a hacer una persona más saludable y capaz ahí ese es un punto de por qué estoy haciendo un podcast, por ejemplo. Sí, yo creo que todo lo que venimos diciendo es para también influenciar a la gente que hoy en día es todo digital. O sea, vos entrás a Instagram o entrás a TikTok, entrás a la red social que sea y lo que consumís ahí básicamente te va a influir no sé si en tu día a día, pero en tu forma de pensar. Eh, entonces creo que ese sería otro punto también de generar contenido y influir de buena manera a las personas. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, creo que ese es el móvil número uno de por qué estamos haciendo esto y de que más allá cualquier uno de nosotros dos puede llegar a tener una buena idea o un buen consejo, como lo acabo de hacer. La idea es invitar a gente que esté, como en la jerga, esté despegada. ¿Ah? Y cuando está despegada es porque sabe mucho un tema y ese tema te puede hacer bien a vos, que capaz no tenés la posibilidad de, por ejemplo, tenemos un televisor acá atrás, ¿no? Pero la televisión como se consume anteriormente, porque me parece que ya poca gente mira el televisor y lo mira al mediodía para consumir el noticiero cuando está almorzando o a las 7 cuando sale de trabajo. Digo, acá el punto es, creo que me olvidé de qué estaba hablando. En realidad la forma de transmitir la información de la tele, que hoy en Sí. día ya casi dejó de ser Creo el que no era punto por ahí, de... pero digo, a lo que voy a ir es que es una herramienta que está online, o sea, todos lo tenemos, ahí va, de la oportunidad que le queremos dar a ustedes a que accedan a cierta información, de que capaz, para acceder a esta información, no sé, tenés que o conseguir una consulta con este médico que está despegado, o, por ejemplo, ahí va, a lo que iba de la televisión, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, que habían más preguntas que respuestas, yo me acuerdo en los noticieros invitaban a alguien para que hablara y el tipo en 5 minutos tenía que saldar, todas las dudas. tenía que arrojar todo lo que el tipo tenía de conocimiento ¿Mm? y a veces te cortaban para ponerte una propaganda, no sé, de arroz, ¿entendés? Sí, sí. Acá el punto es facilitar información de calidad. Yo quiero que acá, o sea, seamos mejores personas, que obtengamos mejores información, que el día de mañana nos van a hacer decidir ciertas cosas con mayor intelecto. Y, y bueno, creo que un poco va por ahí la cosa. Y bueno, volviendo a la herramienta, creo que es online, es accesible, porque como decía al principio, vos podés irte a tu laburo y te Sí. pones los Salir a auriculares correr, o salir ir a al correr. gimnasio. La forma de escuchar el podcast es la que a cada uno le quede mejor. En realidad decidimos hacerlo con video porque creo que hoy en día es una de las formas más fáciles de visualizar algo. Y nada,
o sea, no tenés por qué estar mirando 100% el video, prestándole toda la atención, sino que podés estar escuchando con los auriculares y nada, esa es la idea también. Claro, ese es otro punto, que es muy accesible y que lo podés, la mayor parte de la información la estamos transmitiendo eh, por voz, Por por vos. audio. Ahí va. Sí. Entonces tú lo puedes hacer en multitasking, como sería. El multitasking es como hacer varias cosas. Me tengo que poner a lavar la cocina. Bueno, Mm. pero me pongo la ley primera podcast y en una hora te lavo toda la loza Sí, y sí. estoy enriqueciéndome. Este, pero bueno, entonces volver un poco a los temas, capaz, más allá del consumo, bueno, de agua sin gas, del tabaco, del consumo de drogas, del consumo de alcohol, que está muy bien visto en la sociedad, de la salud mental, y Sí. acá creo que es la nueva palabra empatizar de hace unos 5 o 10 años atrás, que a mí me parece que se habla mucho, pero poco se rasca. Pero digo, está bien, porque es así como nosotros nos informamos. ¿Nosotros qué nos informamos? Que te salta un número acá, que es pues, llamar por si alguien tiene intentos de autoeliminación, o una entrevista en un canal de televisión que tenés a 10, 15 minutos a la invitada, que capaz se fue de, de- de Sí, la charla y literalmente. ya no puede decir nada, o digo, creo que hay caminos, y el podcast creo que es uno de los caminos más sólidos, digamos, para transmitir la información. Sí, yo creo que eso, hablando de la salud mental, es un tabú que hace pocos años empezó a tener importancia, que es la que tiene que tener, porque en la Capaz que generación... fue el coletazo que le dio el COVID, ¿no? Empezás a aislar Sí, de la ahí, sociedad. bueno, el COVID fue un potenciador de muchas cosas, ¿no? Desde el teletrabajo a darse cuenta de la salud mental, O el pero creo, teletrabajo. pero creo que sí, en generaciones para atrás, tipo de nuestros padres, de nuestros abuelos, vos no podías estar deprimido porque no existía eso. Claro, Tipo, era... y el psicólogo y de pedir ayuda emocional, pedir psicólogo, psiquiatra, eso era para loco, Era como para quien loco, dice. exacto. Pero, nada, tirar un par de líneas acá. Yo creo que en realidad en la vida vos estás pasando por muchos factores estresantes. Y a veces, por ejemplo, que pierdas a un familiar querido, capaz que sí, que tenés que ir, porque no estabas preparado, o porque eso sucede en una situación cuando más la necesitabas, o 10.000 factores que sí, o capaz que no, o capaz que naciste con cierta vulnerabilidad y no puedes hacerle frente a ciertas cosas, y está bien. Y es como yo veía en alguno de los podcasts, por ejemplo, la educación. Yo creo que este es un tema muy complejo que poco sé, pero quiero tirar mi opinión, que la educación están educando a los niños con cosas que, o sea, me encantaría, por ejemplo, que enseñen programación desde el primer año. Me encantaría porque esa es una oferta laboral. Ese niño de 6 años, cuando tenga 18, no va a necesitar que ningún padre o no va a necesitar del campo laboral presencial Sí, sí. uruguayo le dé una puerta, le abra una puerta, porque el tipo tiene 10.000 llaves para abrir muchas puertas en todo lo que es el mercado internacional. Entonces me parece que esas cosas poco se cuestionan y capaz el día de mañana me encantaría que alguien diga, che, capaz que sí, ¿no? Capaz que enseñar, digo, capaz que cosas que no se usan más o enseñar de otra manera. Ese creo que sería un punto. Después no sé Sí, qué la pensás. educación en realidad, capaz no estamos muy empapados en el tema, pero sí, capaz tendría que cambiar un poco la forma de enseñar y enseñar otras cosas que creo que hoy en día y a futuro se- le va a dar más valor al niño que está siendo enseñado que lo que se enseña hoy en día. Pero yo creo que es parte de la evolución del ser humano como ente en sí. O sea, por ejemplo, yo veía un podcast, claro, porque yo también me informo de podcast y veo canales Sí, de obvio. YouTube. Y por ejemplo, una persona, esa sí la digo, Merakio de Argentina, es un argentino que se fue a vivir a Madrid y él se fue de vacaciones a Holanda. Y dice,
acá la gente es como que vive en un primer mundo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, que Europa es primer mundo, no sé qué, pero vos como que no lográs hacer el clic de cómo primer mundo, cómo que están avanzados, ¿qué es eso? ¿Entendés? Entonces él decía que, por ejemplo, que cuando iban a tirar basura era lo biológico, lo descartable, que acá un poco, ay, están los basureros, pero Pero no se da tanta importancia. Claro, lo que recalcaba era que decía que como el país, Holanda en sí mismo, tenía solucionado el tema económico, el tema político, capaz no solucionado, pero que estaba funcionando bien, uh-huh, se preocupaban de otras cosas que era como el cuidado el ambiental, calentamiento el global, calentamiento global claro, y todas esas cosas. ahí va. Entonces, claro, a mí me parece que, y en parte, y me parece que otro de los brillos o otro de los highlights que me gustaría poner acá en el podcast es que, y casi se llevó el nombre del podcast, pero después se desdibujó un poco, es que así como en algún momento supimos ser la Suiza de América, la Suiza de América, el concepto creo que es que, que supimos tener una muy buena calidad de vida. Yo creo que y hasta hoy les diría que estaba mucho más convencido que esta madrugada, porque decía, yo estoy convencido que Uruguay es lo mejor de Latinoamérica, pero de Latinoamérica. Entonces, tengo varios quotes, que quotes son como frases de Latinoamérica, que es, una es, mudarse dentro de Latinoamérica es como cambiarse el camarote en el Titanic, y después se habla de los impuestos, que hay impuestos europeos, pero servicios africanos. Yo creo que en realidad Uruguay estamos bastante en la cresta de lo que serían la calidad de vida de Latinoamérica. Últimamente se relacionó mucho la Suiza de las Américas con, si no me equivoco, Panamá No, no sé. o Costa Rica, uno de esos dos. Después seguramente aparezca acá Un edit. claro, un edit de cuál sea. Pero está, volviendo Pero al punto capaz que quería decir, era lo que pasó hoy, la madrugada de hoy. ahí va. Pero para cerrar es que, claro, me gustaría ilustrar a los uruguayos y que volvamos a hacer esa potencia o que volvamos a tener esa calidad de vida. Y bueno, y lo que pasó esta madrugada fue cuando, estando trabajando, bueno, me llega la información de que nos intentaron robar el auto y, y justo estaba viendo videos De mirar. de migrar, claro. Y, y bueno, fue justo que venía en una situación que venía mirando videos de emigrar y bueno, me choco con esta realidad de que digo, sí, somos Uruguay y sin duda yo no creo que somos uno de los top 3 de toda Latinoamérica, pero es otra cachetada de realidad que seguimos siendo Latinoamérica. Y Latinoamérica está lleno de buenas raíces y de buenas personas, pero también existe la viveza criolla. Que yo creo que la cultura de viveza criolla, el consumo excesivo o consumo abusivo de sustancias de abuso, los consumos problemáticos de sustancias de abuso, sumado o esta te va a terminar de concretar alguna eh, enfermedad de salud mental. Y bueno, se forma un cóctel que es lo que pasó en la madrugada. Eh, Al parecer, no me dejaron ver al ladrón porque dijeron, este tipo sale de acá 2, 3 años y te saca la ficha y Sí, después capaz que hace algo que no quieras que te pase. Pero digo, cuando llego a la situación, re enojado con la situación, de justo vengo viendo videos de emigrar y bueno, dentro de cuando te hablan de los videos de emigrar, uno de los principales motivos es la inseguridad que hay. bueno, Y eso sería otro tema para hablar, el de mirar también. bueno, emigrar y inseguridad, que yo hasta la inseguridad la decía, mirá que estamos mucho mejor que otros países, pero no estamos bien tampoco. Yo diría que no hay ni siquiera que normalizar. Entonces, llego al acto, me recaliento. Está enojado. ¡No! ¡Es una alegría barro! Digo, veo, y aparte la situación fue la siguiente, o sea, era una persona de consumo problemático, no sé si tenía casa propia, o sea, era una de estas personas que está consumidas
por el consumo de alguna sustancia, de Paco. Y sí, por alguna razón lo hizo. Claro, y Buscando sería, algo que capaz no encontró, que seguramente no encontró porque no había nada dentro del claro, auto. uno de los consejos que nos dice la vieja es no dejen nada a la vista del auto, porque te rompen y te roban aunque sea, Sí, la no campera. sé, una El botella, termo, un la termito, campera. claro. Entonces Sí. no había nada. Pero ¿qué hace? Rompe el vidrio, se tira para adentro de cabeza, porque ni siquiera se le dio para abrir, ¿entendés? Y meterse, más allá de que estuviera sonando la alarma, por lo menos pasaba un poquito desapercibido. Y al no ver nada de valor, abre la gaveta y saca un sobre negro que pensaba, no sé, que tenía facote de dólares, no sé. Pero lo que me estaba robando era la propiedad del vehículo y el seguro. No era más que maldad, pero él capaz que estaba en una situación, tenían un ruido, como se dice vulgarmente acá en Sí, Uruguay, sí. que no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces digo, ese es otro tema que me gustaría llamar a alguien que nos venga a contar un poco cuál es la realidad de esa situación, por qué las personas llegan a ese punto, y me gustaría tratar de sacar, pero y cuando decís y los querés sacar pero no quieren por la droga, bueno, pues entonces el problema es la droga, el consumo. ¿Cómo sacamos el consumo? Entonces, digo, acá otro punto también que quiero destacar del podcast y de los varias lentillas o varios puntos de vista, es que no me gustaría ver a él como único culpable, digo, sí, es No, culpable obvio. y seguramente va a estar unos 9 meses en cárcel pensando, pero pero digo, el No, punto es, es algo problemático que viene desde antes. Seguramente, como decís, capaz él tiene un problema de consumo, pero creo que es un problema de la sociedad también. la sociedad, la familia no tuvo o no tiene contención familiar. Entonces, capaz Sí, estaría bueno sí. también invitar a alguien capaz que nos sepa contar a nosotros y a ustedes también, el día de mañana capaz, no sé, de alguna manera o algún consejo de cómo nosotros podemos actuar en pro de que esas cosas no pasen. Porque no es, me caliento y también otra cosa que me enteré es que esa misma persona que me robó a mí, hace 2 semanas No había robado un había auto. robado otro auto y el dueño no quiso denunciar porque no quería perder tiempo. Capaz que vas y demorás 2, 3 horas, digo, es lo que te demora cada denuncia, pero digo, yo creo que vale la pena porque si él hubiera denunciado en ese momento, capaz que yo no estaba en esta situación, que me invertí toda la noche de Noche. trabajo en un vidrio de auto. Sí, sí. Yo creo que, bueno, y en ese entonces, en esta situación, quiero agradecer a Cabo González y a la gente Reboira de la RA 56, a la gente Cornes y a la gente Iturbet de la RA 20, que fueron estos últimos dos, fueron los que estaban cuando llegué, y nada. Claro, porque lo agarraron infragante. Lo agarraron infragante, claro, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando, y me dice, sí, sí, porque lo agarramos. ¿Cómo que lo agarramos? Sí, al parecer, justo iba pasando un patrullero cuando él sale por la ventana, o sea, sale por la ventana. El auto sonaba la alarma y todavía todas las manos ensangrentadas. Digo, Todo. sos Ahí el comió. culpable, claro. Sí, obvio. Este, y bueno, ese es otro de los puntos que quería Los agradecer invitados, ¿querés hablar? ahí va, sí, sí, que quería agradecer esto. Y bueno, un poco sobre los invitados. Mirá. Los invitados, en realidad, como dijimos anteriormente, la idea es, no nos vamos a centrar en un solo tipo de persona. Nada, tenemos algunas personas que nos gustaría entrevistar, nos gustaría que venga al podcast. La idea también es que vengan sin una motivación económica. No, La claro, idea claro, claro. sería que el podcast les sirva como un potenciador de su punto de vista, digamos. Que sea algo. La idea es que venga la persona, que tengamos un buen momento, que tomemos un café, que tomemos un mate, que charlemos, que sea una charla fluida, que sea algo no tan estructurado, pero que sí nos dé un punto de vista que nos sirva a todos. Me parece Ujú. que es eso. Sí, bueno, entonces empiezo yo con los invitados que no tienen por qué ser, que nos nombre primero quienes van a ser los primeros invitados, pero más o menos a grandes rasgos, me gustaría que venga la doctora Noelia Rojas, que fue
la doctora que estuvo en el Greg Mortimer, que me enteré hace poco que estuvo el Greg Mortimer nuevamente, concretando el viaje que no se pudo dar. Yo creo que hay gente que no sabe igual del Greg Mortimer. Es un crucero austríaco que estuvo en plena pandemia, que se quedaron varados y Uruguay le dio una ayuda humanitaria y le facilitó un corredor sanitario para que estos pasajeros volvieran a Austria o al país de donde eran. Creo que tiene una importancia, yo diría que un par de escalones menos ahora con el diario del lunes de los Andes, Uruguay y los chilenos, los mineros de Chile, sí, ahí va. Pero claro, le digo ahora con el diario del lunes porque en realidad la pandemia no resultó ser tan agresiva como se esperaba en un principio, pero... Sí, sería otro tipo de catástrofe, en realidad, sí. comparado a lo que dijiste recién, creo que es bastante más tranqui, igualmente que no llegó al punto del COVID ser algo tan extremo. Dicho sea de paso, podríamos invitar a alguien de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Que eso sí hay bastante material, se puede encontrar por YouTube, pero no estaría de más que venga Páez Vilaró, o que venga Canesa, o alguno que le gustaría sentarse acá y hablar un poco de lo que es el sentimiento de grupo, ¿no? Que creo que como uruguayos, cuando hablamos de grupo yo siempre trato de abarcar a la mayor cantidad de gente porque rioplatense, con los argentinos, latinoamericanos, y tratar de que la fuerza sea un poco más grupal, que así me parece que va a tener un poco más de respuesta. Después, la doctora Alejandra Paolino, que es mi jefa de Casmu, y es una de las personas que estuvo en el frente de batalla cuando la pandemia estaba también a rojo vivo. Es una eminencia en lo que es la medicina uruguaya, a mi entender. Yo la quiero mucho y la idolatro, por así decirlo. Es como un espejo para mí en la medicina. Tiene varias especialidades, trabaja en varios lugares. Pudo ver la pandemia de varios puntos de vista y creo que ella es un buen relato de cómo la pasamos nosotros Uruguay. Después, bueno, hablar un poco sobre el café. El café que me parece que empezó, a mí personalmente, creo que le pego un saque al micrófono. Al café que a mí personalmente me agarró, hablo del café de especialidad, el café de pasar, me agarró en la pandemia cuando estaba ahí empezando a estudiar y la verdad que conocí una faceta del café que no la había visto nunca. Yo, bueno, venimos de Artigas, donde hay un café que es hidrosoluble, que capaz te tomás un café y tenés sensaciones de gastritis inmediatamente, por así decirlo. Y bueno, hablar un poco del nuevo Uruguayo 2.0 que consume café de especialidad, que últimamente he visto noticias de que el café tiene buenas propiedades saludables. Siempre y cuando. Ojo, claro, porque no es lo mismo tomarse un café, un espresso, un americano, que es simplemente el filtrar del grano molido a echarle 2-3 cucharadas de azúcar o edulcorante o ponerle crema chantilly, que ya es una comida, vale como una comida. Sí, sí. Entonces, traer a alguien que nos pueda hablar un poco del café y cuáles son, bueno, cómo se hace, cuáles son los métodos, hablar un poco sobre café. Sí, yo creo que el café es algo que no sé si no lo valoraba. En Artigas consumía el café que había y nada, yo soy más del mate, pero en realidad el mate como que necesita una preparación, necesita un tiempo, no es haces el mate, tomás un mate y lo dejas, porque si te vas a hacer un mate vas a tener que estar un rato con el mate para no echar a perder, digamos. Entonces el café como que es algo más rápido, digamos. Bueno, te haces un café y te lo tomás y bueno, seguís. Dicho sea de paso, estoy tomando café ahora. Pero volviendo al concepto de Uruguayos 2.0, y me parece que ese término me gustaría utilizarlo para el uruguayo más globalizado e internacionalizado, que podría ser bien el escolar que estudia programación en sus comienzos. También me gustaría invitar a los hermanos Goyeche, que los conocí en Encelina, que es un co-living que está
En todas Celina, partes. Celina, SAC, Opta, que es una nueva manera de convivir, es una especie de residencia, pero en realidad también tiene una parte que puede ser hostel. Entonces se juntan varias cosas, que es la gente que viene de paso y está en modo más ociosa, y la gente que prefiere vivir de esa manera y bueno, sí, evidentemente, co-living tiene que tener una parte que sea para que esas personas trabajen remotamente y virtual para la empresa donde la está contratando. Sí, sí, si alguien no sabe todavía, el trabajo remoto, que remoto creo que viene de control remoto, que es que vos Sí, podés no sé trabajar, de dónde viene, pero... sí, que vos podés trabajar desde la computadora. Y la computadora no tiene por qué significar trabajar desde tu casa. Vos, no sé, te querés tomar 2 o 3 días a Punta del Diablo porque te gusta ese balneario, o querés ir a visitar a tu abuela Artigas, o querés tomarte unos días, pero no querés dejar de trabajar e ingresar dinero. Y a mí me parece que cuando la empresa te da ese, ese sostén, te da esa red de posibilidades donde vos puedes avanzar en esa situación. Yo creo que yo, voy a admitir, tuve un par de trabajos remotos y estaba eh, fascinado, pero fascinado al punto de que eh, trataba de darle el 110% a la empresa porque estaba muy contento con la realidad que estaba pasando y bueno, a partir de ahí es como que empecé a pensar, bueno, cuál especialidad médica puede tener alguna salida remota. Y bueno, estos son 2 hermanos que son de Canelones, que tenían trabajos bien uruguayos, como ese escolar Trabajos tradicionales, digamos. tradicionales, sí, que podrían, que ven como uruguayo que no estudia programación, por ejemplo, en la Sí, sí. escuela, uno era cadete y el otro era administrador de una de las empresas de turismo acá de Montevideo. Y a sus 32 años decidieron estudiar programación y los conocí a los dos allá, tranquilos, trabajando desde la computadora en Maldonado. Justo ahí se habían ganado porque se ve que vivían o trabajaban para algo que estaba relacionado a ese colibrí. Entonces se fueron y seguían trabajando. O sea, el gran work and holiday que te promociona Australia, Nueva Zelanda, ellos lo estaban haciendo acá en Uruguay. Entonces, yo creo que acá en Uruguay está esa calidad de vida, esa globalización. Sí, es verdad, no somos todos así. Creo que hay algunos que logran llegar a esa parte de lo que yo creo que es calidad de vida. Sí, yo creo que también eso es algo de, como vos dijiste, de los millennials, digamos. Por darle un nombre, Ujú. capaz las personas que tienen otra edad, que son más grandes, no prefieren eso. También está la comodidad que tiene uno en la casa. Hay miles de cosas para hablar, que eso también sería otro tema, el Bueno, teletrabajo. hay gente que no tiene comodidad en la casa y no quiere el trabajo remoto y tampoco quiere que la otra persona tenga trabajo remoto. Bueno, por eso, sí, 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 hay de todo. O Hay de sea, todo. eso sería otro episodio, otra persona para hablar. Ujú. Yo en realidad, mis invitados, primero que nada me gustaría hablar de la ciencia en Uruguay, eh, tener a gente que venga a hablar de sus proyectos, de qué se está haciendo, eh, la gente que va a la Antártida a estudiar ciencia, hacer ciencia, pero también me gustaría que venga gente como Mantarraya, que es un ex jugador de League of Legends, y que comente el público que hay acá de los eSports, porque es algo que a nivel mundial es enorme y nada, que acá capaz no se mueve mucho. Sé que hay algunos cuadros que están tirados eso, pero no mucho más. También me gustaría hablar, que a mí me gusta mucho, es el tema de la movilidad. Hay un proyecto que se llama MOVES, que es la movilidad, porque yo lo que hago es ir en bici al trabajo, y es algo que lo empecé a hacer hace 2 o 3 años, y creo que es una de las mejores cosas, porque vas rápido, porque es buena salud mental, es buena para la salud física, Cardiovascular, claro. para todo. Y en realidad, acá en Uruguay no está hecho para eso.
O sea, como... están empezando a Están ver algunas empezando, ciclovías. exacto, pero ya no, la ciudad no está estructurada para que la gente ande en bici. Bueno, ahí se podría hablar de cómo la ciudad no está estructurada para andar en bici. A la gente o a ciertas personas les sirve que te consumas el gasoil y Sí, y no que te sí, pero mantengas. digo, la bici como que Holanda es el país que me encantaría ir por ese tema, por el tema que está hecho para que la gente ande en bici. Ujú. Mientras que acá en una hora pico que salgas del centro o que vayas al centro, es imposible. Y eso que somos una ciudad chica. Es una ciudad chica, pero ves un auto, mirás para adentro y hay una persona o dos personas. Pero casi siempre un auto va una persona. Y no está bueno eso tampoco. Después también me gustaría, no sé, algún creador de contenido que venga a dar su punto de vista, porque quieran o no, el podcast es una forma de crear contenido y como dije anteriormente, creo que siempre lo quise hacer, sea para el tema de los juegos, para el tema de informar, que va a ser en este caso, como para, no sé, para hacer videos en YouTube enseñando cosas. Que creo que nosotros, de mi generación, mucha gente se informa por YouTube Bueno, sí, por YouTube, por podcast. también. Bueno, después a mí también me gustaría hablar un poco del vino, de sus propiedades y de las cenas que se llaman maridaje. Supuestamente el vino hace sinergia con lo que estás comiendo, pero más allá de eso me gustaría hablar de las propiedades en sí que tiene propiedades cardioprotectoras y bueno, llamar a alguien capaz un poco más idóneo en eso y empezar a, a Investigar. a rascar un poco más ese tema de cuál es la realidad. O sea, ¿se recomienda así tomar una copa por día? ¿O es en el caso que vayas a tomar alcohol, que no se recomienda tomar todos los días, en el caso que vayas a tomar alcohol, que consumas vino? Porque también hay un mito, habría que verlo, si el vino está considerado un alimento. Y por ahí me quedo. Sí, el vino en realidad creo que es como el café. Son dos mundos a explorar, que acá creo que, Ujú. bueno, de bodega sé que somos bastante buenos en tema de vinos. Y el café creo que no se cosecha acá, no se planta acá, pero Pero sí lo tostan acá. Hay en una realidad sí, cafetería pero eso cerca que es lo hace tostan. poco que se empezó a traer como que el café. Me parece a mí, no tengo mucha idea, que se empezó a consumir café de especialidad, digamos. Sí, sí, sí. Después, me gustaría, esto seguramente sea virtual o modo FaceTime, entrevistar al Pato Bonato, que es un youtuber argentino que él predica mucho el emigrar. Y tiene su postura y su punto de vista que es muy interesante. La verdad que él dice que es ganar, ganar, ganar. Tú pruebas esta experiencia de vida y vas a ganar. Está asegurado. Después, si él nos llega a ver, me gustaría que venga y que explique cómo es eso de subirse a la patoneta. Subite a la patoneta. Es una manera que él dice de que invita a la gente a que emigre y a que tome esta experiencia de vida. También me gustaría invitar, y acá es donde saco chapa por amigos y gente de mi generación o que estuvo capaz que conocí hace 10 o 20 años y que ahora me gustaría que compartan también en nuestro podcast información. Por ejemplo, Bueno, el Mati Costa, que nos venga a hablar un poco de la música del interior. Y capaz, ¿por qué no?, hacer un Tiny Desk. Y un Tiny Desk es una especie de una música un poco más, no sé si exclusiva o, ¿cómo se llama? Es unplugged, capaz. sí, no, es como un acústico. En Un realidad no sé si acústico. tampoco es acústico, pero sería algo que una persona presente dos o tres temas de lo que más le gusta a él. También me gustaría invitar a Agustín Dorce, periodista deportivo y que lo conocí en la RUF, Residencia Universitaria Franciscana, uno de los grandes valores, y que nos cuente un poco sobre el periodismo uruguayo, a ver si él está al tanto de quiénes están sacando podcasts, cuál es la lupa para informar, ¿no? Porque yo creo que sí han abierto, sí sé que hay podcasts, pero son podcasts de ya entes que ya son de información oficial, por así decirlo, digo, no es gente que Sí, tiene una idea de hacerlo y hay algunos, en realidad, la verdad no tengo mucha idea de cuántos hay. Eh, Alguno que conozco está vinculado a la música,
Pero creo que así en líneas de cultura general no hay. Pero hablando de que vos de que querés invitar a algún amigo para charlar, mismo así las personas que yo quiero que vengan al podcast o que él quiera que vengan al podcast, también ustedes pueden pedir a alguien y nada, y que esa persona dé su punto de vista. Porque capaz nosotros conocemos a algunas personas, pero también la gente conoce a alguien que, Claro, sí, que sí, sería sí, un buen sí, punto que venga. Y como siempre digo, el conocimiento no ocupa lugar. Así que Sí, seguro. toda propuesta va a ser leída. Bueno, esperemos, digo, capaz que cada 2 años nos llenan a mensaje. Y como Jorge Dregler, que capaz lo invitamos a que venga a hablar un poco de cómo fueron sus inicios, de su pasaje por medicina y de su iliada a Madrid. Y capaz, ¿por qué no? Que haga un Tiny Desk. En exclusivas con Jorge Drexler. Digo, creo que vamos a siempre tratar abiertos al público y siempre seguir sumando, ¿no? Siempre con esta impronta de que sume, que sea una hora que vos te dediques, pero sepas que algo bueno vas a aprender. No, obvio. Además de eso, de todo lo que venimos hablando, también la idea es poder viajar y seguir haciendo el podcast. Mismo ir a Artigas a visitar a la familia y hablar con el, no sé, con el intendente, con el dueño de un local, con el director del hospital, ¿por qué no? Claro. Y la última pregunta, la del cierre, es ¿qué te recomendarías 10 años atrás? O sea, le vamos a preguntar al invitado qué se hubiera recomendado o qué se hubiera aconsejado 10 años atrás. Ese sería el valor agregado del podcast, que en muchos los hacen, en Caja Negra, por ejemplo, de Julio Leiva, que estuvo con el Elano de la Vela, que estuvo creo que estuvo con Mujica, es un argentino que hace podcast, se llama Caja Negra, y él lo que le pregunta al final del podcast es, ¿qué te preguntarías que no te pregunté? Entonces el invitado tiene que pensar, déjame terminar uno más, hay un científico del MIT de Estados Unidos que en realidad siempre la termina con cuál es el significado de la vida. Entonces eso es algo más filosófico, pero bueno, creo que esa sería nuestra... La nuestra, Eva, que la discutimos y llegamos a una respuesta. Bueno, gente, esto fue el primer capítulo. En realidad nos gustaría tener más tiempo, capaz de seguir charlando, pero bueno, por temas técnicos ya tenemos que estar terminando con esto. Así que nada, háganos saber, denle like, suscríbanse. Pero nada, estamos muy ilusionados, motivados y entusiasmados con este nuevo proyecto. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima, Neko.